Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de teorías en ciencias de la investigación en salud. Para esto debemos preguntarnos cuál es el fundamento de las teorías en la investigación en salud. Cuando hablamos de investigación en salud debemos basarnos en el conocimiento acumulado a lo largo de la historia, como observamos en la sesión anterior de la materia, bajo el procedimiento de ensayo y error y también la experimentación, que se ha definido finalmente como conocimiento científico. Esto fue gracias a Francis Bacon en el siglo XVII. Así se convierte en un procedimiento sistemático de estudio de naturaleza. Sin embargo, la consolidación del método científico sucede al principio del siglo XIX, cuando quedan establecidos dos criterios esenciales que determinan la validez de los resultados de la investigación. Estos son la reproductividad y el falsacionismo. La reproductividad indica que toda afirmación nueva o nuevo conocimiento científico alcanzado solo puede ser reconocido si es replicado de manera independiente por otro conjunto de personas ajenas al experimento y con el mismo procedimiento de investigación, mientras que el segundo establece que toda nueva teoría es siempre aceptada de manera provisional, pero nunca verificada. De acuerdo a esto, Trueba comenta que el método científico impone que la verificación de una hipótesis se realiza por comparación de dos afirmaciones, siendo una de ellas rechazada, y por tanto, todo conocimiento establece desde la provisionalidad, aunque esta provisionalidad puede llegar a convertirse en una afirmación que dé paso a una teoría si tras la acumulación del experimento no llega a ser rechazada, como podemos observar. Así, la investigación en salud es elaborar una respuesta usando la ciencia y los conceptos filosóficos de manera racional y objetiva frente a la incertidumbre de algunos fenómenos de estudios, construyendo modelos explicativos de las estructuras de las cosas con la mayor verdad y claridad posible. La medicina nació como respuesta pragmática a la necesidad de aliviar el dolor, el sufrimiento y la incapacidad, pero al evolucionar en interrelación con los conceptos predominantes de las demás disciplinas y tecnologías, se fueron desarrollando sus paradigmas. Estos paradigmas podemos mencionarlos como si fuera biomédico, que es aquel que tiene como puntos principales atención hacia el alivio del individuo, se centra en la enfermedad, la atención al paciente y sus dimensiones biológicas fundamentalmente, y el otro paradigma sería biosocial. En este caso, enfatiza el servicio de salud, se centra en la salud del individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente. Y por último, el paciente es atendido en su integración biológica, psicológica y social. Así, el biomédico, como observamos, es la atención a lo que es la parte biológica. Y biosocial, pues como decimos, a lo que es la parte social. La investigación en las ciencias de la salud involucra al ser humano en todas sus dimensiones. Estas son lo que es, refiriéndonos a lo que es la identidad biológica, lo que hace, identidad productiva, y lo que se representa, identidad subjetiva. Para Pérez, la investigación es una herramienta fundamental del desarrollo de la sociedad porque en la actualidad el conocimiento es poder y se fundamenta en aumentar y mejorar el conocimiento, dando pauta para la creatividad intelectual, establecer el punto de contacto con la realidad para su interpretación y conocimiento, contribuir e incentivar a la lectura crítica, desarrollar una mentalidad que siempre esté en la búsqueda de soluciones y por último, descubrir principios generales para aplicarlos en la realidad. Esto nos va a llevar a dos tipos de enfoques, al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo,
donde podemos hacer una pequeña comparación de sus características. Por ejemplo, cuantitativo, como su nombre lo dice, es cuantificar, se refiere a los números. Cualitativo, a una cualidad. Cuando hablamos de números, se refiere a nivel de frecuencia de los datos o variables. Y en cualidad se refiere a la profundidad y de la comprensión de dichas variables o datos. Utiliza la estadística para los datos, no se fundamenta en la estadística, orientado al resultado final, orientado al proceso que se va realizando, condiciones de laboratorio, condiciones naturales, descriptiva e interpretativa. Como observamos, acá tenemos las características de cada una de estas. Por lo tanto, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase, como comenta Hernández. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan los objetivos, pregunta de investigación, la hipótesis, la variable, se revisa la literatura y se construye el marco teórico. Con base en eso se desarrolla el plan para probarlas, que viene siendo el diseño, y por último se van midiendo las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones y se establecen las conclusiones respecto a lo que viene siendo la hipótesis. Cuando nos referimos al enfoque cualitativo, se guía por áreas o temas significativos de investigación. Estos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, esta actividad sirve primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para reafinar y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos de su interpretación y su resultado. Es un proceso más bien circular y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo a cada estudio en particular. Si a mí me preguntan cuál de los dos enfoques es mejor, con base a lo que hemos visto dentro de nuestro punto de vista, hemos observado y analizado ambos enfoques, resultando muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno intrínsecamente es mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno dependiendo a las necesidades del objetivo que se pretende alcanzar. También hay que recordar que se puede dar un enfoque mixto, como se menciona en el material de estudio que tienen. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.